Muy buenas noches, bienvenidos al encuentro en línea del día de hoy. Les agradezco la asistencia, esperamos que hoy aprendamos algo más en el avance que vamos teniendo con la formación en logística. Entonces vamos a comenzar, les voy a compartir pantalla para que miremos las evidencias que tenemos en curso y así entramos en materia. Bueno, ahí nos debe estar apareciendo la pantalla de territorio. Tengo la ficha 2282.559. Bueno, entonces en el anuncio que les había indicado, espere que me sacó un error al compartir pantallas, pero ya nuevamente comparto una ventana. Listo. Ahí se ve la pantalla. ¿Sí ven la pantalla de territorio en este momento? Sí, señor. Ok, gracias. Bueno, entonces evidencias 13.2 y 13.5. Bueno, entonces a partir del 22 de febrero y hasta el 27, o sea, hasta este fin de semana, damos inicio a nuestras evidencias de aprendizaje 13.2, que es el cuadro comparativo Tecnologías de la Información y la Comunicación. Nosotros ya de Tecnologías de la Información y la Comunicación hemos trabajado algunos temas dentro de la cadena de suministro y acá vamos a terminar de clarificar, de consolidar esa información mediante un cuadro comparativo. Y el 13.5 se llama Estudio de casos situaciones empresariales, donde de acuerdo con lo que se haga en el cuadro comparativo de las tecnologías de la información y la comunicación, abordamos esos estudios de casos empresariales para ofrecer una solución
a las problemáticas que se plantean, ¿cierto? Estas evidencias se presentarán en equipo, ambas van en equipo. Recuerde que se trabaja en equipo, pero la suben individual en plataforma para que quede el registro en el sistema. Suben la misma evidencia, pero cada uno así la haya desarrollado en equipo para que en la plataforma nos quede la evidencia como tal. Bueno, la ruta de acceso, entonces vamos por contenido del curso y vamos a buscar la evidencia 13.2 y 13.5. Entonces ingresamos aquí a contenido del curso. Proyecto, fase ejecución, actividad de aprendizaje 13, evidencia 13.2. Vamos a mirar esa primera evidencia 13.2 que se llama Cuadro Comparativo Tecnologías de la Información y la Comunicación. Damos clic aquí para ver la evidencia. Listo. Actividad de aprendizaje 13. Evidencia 2. Cuadro comparativo, tecnologías de la información y la comunicación. Espero que le estoy dando acceso a los compañeros que apenas están ingresando, ¿sí? Bueno. Las tecnologías de la información y la comunicación TIC en el siglo XXI se convirtieron en una ventaja competitiva en el ámbito empresarial. Bueno, nosotros estamos inmersos en las tecnologías de la información y la comunicación. Anteriormente, cuando a uno le hablaban de estas tecnologías, pues quedaba como se decía en las nubes, porque no entendía de qué le estaban hablando. Recién ingresado todo este sistema de comunicaciones y en especial la navegación a través de Internet. Pero hoy en día ya es algo cotidiano donde inclusive los niños desde temprana edad tienen acceso a un teléfono o celular y desde ahí se comienzan ya a interactuar con estas tecnologías de la información y la comunicación. Y nosotros pues en este tiempo se han dado muchos avances a nivel de las TIC y lo manipulamos cotidianamente a través de nuestros celulares. Entonces, por ejemplo, una de las tecnologías es el GPS. Anteriormente el GPS no era de uso cotidiano como lo tenemos actualmente, pero ya a través de él le damos una dirección o un lugar en específico y él nos muestra cuál es la ruta a seguir. Anteriormente esto eran software de grandes compañías que hacían una buena inversión en el tema de GPS para poder hacer todo el tema de ruteo, pero en la actualidad ya tenemos aplicaciones que descargamos y nos hacen ese tipo de intercomunicación. Igualmente, el uso del WhatsApp, por ejemplo, para la comunicación con los clientes, ya hay WhatsApp empresariales y a través de él se tienen comunicaciones en línea, ¿cierto? Anteriormente pues era un tema más dificultoso, había que hacer una llamada telefónica y generalmente era a números fijos o a través de mensajes de texto. Ya con esta tecnología podemos tener comunicaciones en línea que pueden ser vía texto, audio, video, etcétera, o la combinación de las mismas. Entonces, esto nos da una gran ventaja y como les digo, las TICs ya son más palpables hoy en día que cualquier época de la que
haya tenido en el desarrollo de la evolución humana. Entonces ya se nos hace más familiar. ¿Sí? En la actualidad, las empresas grandes y las pymes han encontrado en las TIC una herramienta para integrar procesos, transformar la productividad y mejorar las relaciones entre sus colaboradores y su competencia. Esta dinámica hace que sus empresas sean más rentables y tengan mayor porcentaje de participación en el mercado. De su parte, la cadena de abastecimiento no ha sido ajena al impacto de las TIC, ya que han influido positivamente a todos los actores de la cadena de suministros, debido a que operan en un ambiente globalizado y altamente cambiante, en donde la información oportuna y de calidad engrana todos los procesos productivos de la organización. Por ende, en esta evidencia se busca que a través de un cuadro comparativo, entonces vamos a realizar ese cuadro comparativo. Es el foco del trabajo que les compete hacer en esta evidencia, un cuadro comparativo y un mapa mental. Entonces hacemos el cuadro comparativo y seguidamente el mapa mental, donde se identifiquen y analicen las diferentes herramientas TIC utilizadas en los procesos de la logística de aprovisionamiento interna y de salida, o sea que es la logística de la cadena de suministro. Teniendo en cuenta las variables de costo, tipo de empresa y de mercancías, para ello se debe realizar lo siguiente. Entonces, primero, elaborar un cuadro comparativo entre las TIC en la logística de aprovisionamiento. Ahora miramos el cuadro, cómo se puede desarrollar, les traje un ejemplo. Las TIC en logística interna, recuerden que aprovisionamiento es los productos o servicios que entregan los proveedores. ¿Sí? La logística interna es al interior de la empresa y en la logística de salida a la y hay distribución, la que se hace desde el CEDI hacia los clientes. ¿Sí? Ventajas, desventajas. Entonces, en el cuadro comparativo vamos a citar las ventajas de las TICs que se estén hablando en ese momento. Generalmente cuando vamos a hablar de TICs, vamos a hablar de software. Ahora miramos los ejemplos. Y las desventajas que tienen, ¿cierto? Las variables que se van a analizar, los costos, el tipo de empresa y el tipo de mercancía. O sea, a qué se les puede aplicar esas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, por eso hablan qué tipo de empresa y podemos poner ejemplo de empresas que las usen y el tipo de mercancía, qué producto se les puede aplicar esa tecnología. Una vez hecho este cuadro, vamos al segundo punto, que es tomando como referencia la información consignada en el cuadro comparativo, realice un mapa mental. Entonces vamos para mapa mental, que es una herramienta que tenemos para poder plasmar, en este caso, el trabajo de las TICs aplicado en la logística y que sea ilustrativo y como su nombre nos dice, nos dé una idea mental que enlace adecuadamente toda la información para poderla interpretar más fácil y tengamos un conocimiento más significativo sobre lo que estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, un mapa mental donde se ilustre a través de imágenes las TIC que utilizó en los procesos de las logísticas, o sea, las de aprovisionamiento, la interna, de salida, distribución. Esa es la primera evidencia. Ya vamos a ver el ejemplo. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta?
¿Alguna, alguna contribución al respecto? Bueno, entonces vamos bien. Voy a abrir aquí el archivo que les tengo preparados donde vamos a ver el ejemplo de cómo se desarrolla esa evidencia. Actividad 13.2. Listo. Lo voy a abrir aquí en un PDF. En un momento ya estoy cargando para que lo podamos visualizar. Listo. En un momento yo les comparto pantalla. Listo. Aquí ya lo voy a cargar. Me dicen cuando lo estén visualizando, ¿sí? Listo. ¿Ya se ve el cuadro en pantalla? Sí, señor. Listo, bueno. Bueno, entonces, esto es un ejemplo de cómo van a desarrollar el cuadro de las TICs. Entonces, mire, donde dice aplicación, entonces vamos a tener tres grandes áreas. La primera va a ser aprovisionamiento. La segunda, lo que llaman la logística interna, que aquí también la señalamos. Y la tercera, que es la de distribución. ¿Listo? Aquí las coloqué en colores para que se pudiera resaltar e identificar más fácilmente, ¿cierto? Bueno. En el cuadro entonces van a colocar la aplicación, o sea, el área logística donde se va a hacer uso de ella. Luego las TICs, luego ponen las ventajas, las desventajas, los costos. Estos costos hacen referencia sobre todo a la implementación, en este caso, de esta tecnología, ¿cierto? Porque hay costos asociados cuando uno va a implementar este tipo de información en las empresas, ¿cierto? Generalmente hay unos costos asociados a la capacitación del personal, porque hay que capacitar al personal cuando se adquiere este tipo de software para poderlo manejar adecuadamente. Los costos de instalación, los costos asociados a la implementación para que eso comience a funcionar y los costos de los recursos humanos que deben de estar interactuando para dar el soporte adecuado al buen funcionamiento de esta tecnología. Entonces, generalmente son costosas las implementaciones, pero lógicamente en el mediano y largo plazo se ven las ventajas que va teniendo este tipo de software al interior de las organizaciones. El tipo de empresas donde se aplicaría esta tecnología y el tipo de mercancía. Listo. Vamos a ver un ejemplo para aprovisionamiento, el otro para la parte interna y el otro para la distribución, ¿cierto? Eh, Uno de ellos, de las tecnologías que se aplican en el aprovisionamiento, se conoce como EDI, Electronic Data Interchange. Y de esa tecnología ustedes van a dar la definición, ¿cierto? La definición simple de EDI. EDI significa intercambio electrónico de documentos, de información. Es un formato electrónico estándar
que sustituye documentos en papel. O sea, todo aquello que manejábamos de forma física, cuando tenemos este tema de apoyo electrónico, se sustituyen todos esos elementos que tenían que diligenciar de forma manual para tener la evidencia, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos documentos? Por ejemplo, pedidos de compra o facturas, ¿sí? Luego vamos con el cuadro donde dice las ventajas. ¿Qué ventajas tiene la implementación de esta TIC en el proceso de aprovisionamiento? Mejorías en el proceso de aprovisionamiento, o sea, hay una información más confiable de forma electrónica que va fluyendo entre la empresa y el proveedor. Hay eficiencia en la gestión de la cadena de suministros, reducción en tiempos de envío y recepción de documentos. Anteriormente esos envíos se hacían de forma física, entonces había que esperar que llegara el mensajero, recogiera la información y luego se los llevaba a cada uno de los proveedores, ¿cierto? Un proceso dispendioso y que lógicamente incluía gastos adicionales, ¿cierto? Lo que era el transporte, el tiempo de la persona y adicionalmente pues el riesgo de que pueda perderse el documento durante esos diferentes tránsitos de intercambio de información entre los proveedores y la empresa. Ahora lo que nosotros hacemos es generamos el documento y a través de esta herramienta del EDI o algunos también emplean herramientas como el correo electrónico para hacer llegar este tipo de documentos. Ambos son válidos, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando uno hace la implementación del intercambio electrónico de documentos, ya hay unos sistemas que son normalizados y ese formato garantiza que tenga la fiabilidad, seguridad y confiabilidad de que la información se va a estar compartiendo solamente entre las partes y hay unos usuarios específicos con unas claves que solo pueden tener acceso a ellos para poderlos consultar. ¿Sí? Reducción de costos. Es indiscutible pues que se tenga la reducción de costos implementando estos sistemas de comunicación electrónica y mejoras en las relaciones empresariales. ¿Qué desventajas puede tener? Requiere mucha capacitación al personal destinado a utilizarlo e implementarlo. Hay que capacitarlo adecuadamente para que se familiaricen con las diferentes herramientas que tiene un software, ¿cierto? Hágase de cuenta que uno no sabe nada de Excel y uno para poder aprender Excel entonces necesita unas capacitaciones. Igual pasa con estos software empresariales. No se conoce nada de ellos y lo que se hace es programar unas capacitaciones al personal para que vayan asimilando este tipo de plataformas de trabajo tecnológico y así puedan implementarlo adecuadamente. Entonces hay una inversión ahí en la capacitación y para su implementación se necesita de muchos recursos tecnológicos. Entonces, generalmente entonces hay que dotar de unos computadores que tienen unas características específicas para poder que funcionen. Se requiere el uso de Internet para el intercambio de información y además elementos que garanticen la seguridad, que no vaya a ser hackeado pues, por cualquiera de las personas que se dedican a ese tipo de malas prácticas en el mundo informático. Bueno, los costos, altos costos de implementación y complejidad de la infraestructura física. El tipo de empresa es aplicable a empresas de cualquier sector y el tipo de mercancía se aplica a factura, información general y archivos, ¿cierto? Ese es un ejemplo en aprovisionamiento. Aquí hay otros. El e-procurement, el BMI,
etcétera. Hay varios y se desarrollan así. Entonces, ese es un ejemplo para la parte de aprovisionamiento, ¿sí? Para la parte interna, tenemos el ERP, que sus siglas en inglés significan Enterprise Resource Planning, y consiste en que los sistemas de planificación de recursos empresariales son los sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la producción de bienes o servicios. Entonces, este software es de integración y planeación de los recursos. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el ERP? Facilita e integra información entre los procesos y funciones de producción, logística, finanzas y recursos humanos. Fíjese que integra muchos elementos al interior de la organización, ¿cierto? Entonces, hace que se hablen los diferentes procesos para que todo se coordine, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ventas se genera una orden de compra a partir del pedido que hace el cliente. Esta orden de compra entonces va hacia los diferentes departamentos. Entonces va hacia el área de producción, hacia el área de aprovisionamiento, hacia el área de inventarios, etcétera, de tal forma que se comience a coordinar todo el flujo de la cadena logística. Y esa forma en que se coordina toda la información que yo consulte y sepa dónde está evolucionando cada uno de los lotes, por ejemplo, lo hago a través de este tipo de software que se conoce como el ERP. ¿Sí? Listo. Bueno, bueno. Utilización de una única base de datos, lo cual traduce en una facilidad de la comunicación y el intercambio de información entre los diferentes departamentos, o sea, que hablen un lenguaje común, ¿cierto? De la empresa, evitando la redundancia y duplicidad de la información. Las desventajas, las grandes inversiones de dinero, o sea, implementar ERP en toda una organización requiere alta inversión, ¿sí? Y altos porcentajes de fracasos en proyectos de implementación debido a la no reestructuración de los procesos de negocio y a la mala gestión del cambio de la cultura organizacional de la empresa. Bueno, entonces, mire, esto que se ve como desventajas, no solo es la inversión que hace la empresa, ¿cierto? Como les decía ahora, hay que tener todo un sistema de capacitación. Y resulta de que dentro de esa capacitación no todas las personas son aptas para asumir este nuevo software, ¿cierto? Cuando las personas no son aptas, muchas veces se encuentran con rechazo en la implementación, ¿cierto? Entonces llega uno a implementarlo un departamento, un área de producción, comienzan la capacitación y buscan problemas, ¿cierto? Entonces comienzan a buscar problemas. Unas personas se saltan los conductos y no registran la información adecuada. Siguen diligenciando eh, documentos manualmente, siguen llevando su cuadernito de apuntes y lo guardan con celo. Entonces esos son elementos que pueden ir en contra de la implementación de estos software. De ahí que la empresa tenga que hacer una muy buena selección de las personas que entran al proceso de formación en este tipo de herramientas, de tal manera de que no se lleve a un fracaso, ¿cierto? Y si fracasa, lógicamente está toda una inversión de por medio, porque cuando se hace el contrato con una empresa de estas que ofrece el ERP, pues se tiene que respetar las cláusulas del contrato. Generalmente hay que dar un dinero iniciando, otro dinero por la implementación
y segundo, y en última instancia, para mantener el soporte técnico, ¿cierto? Porque estos sistemas también presentan fallas y se necesita un soporte técnico ahí continuo para cuando resulten este tipo de inconvenientes, ¿cierto? Tiempos largos de implementación y problemas de incompatibilidad. Costos, licencias costosas y requiere mucha tecnología para su implementación, así como de ingeniería para satisfacer las necesidades del consumidor. Tipos de empresas que tienen estos ERP, Bancolombia, El Corral Hamburguesas, Bavaria, RCN. El tipo de mercancía, productos bancarios, bebidas, productos y servicios de publicidad y marketing. Ese es un ejemplo de un ERP. Bueno, vamos bien hasta ahí, se entiende el objetivo del trabajo. Sí, señor. Listo, ok, gracias. Y el otro elemento que hacen es el de la distribución. Por ejemplo, aquí como ejemplo en distribución está el TMS, Transportation Management System. Esta herramienta optimiza los recursos de transporte conciliando su menor coste con los estándares necesarios de servicio al cliente y los requisitos de los otros agentes de la cadena de suministro, debido a que presenta una serie de alternativas de modos de transporte, costos de fletes, tiempos esperados de carga. Entonces, esta está orientada a la gestión del transporte, ¿cierto? Cómo gerenciar el transporte, cómo hacer que las rutas sean óptimas, ¿cierto? Cómo hacer que la capacidad de carga que tiene el vehículo sea ocupado a lo máximo que sea posible, ¿sí? Cómo hacer para que los tiempos de entrega sean lo más eficientes posibles. Esta herramienta, el TMS, nos permite hacer todo ese proceso de optimización. Bueno, es muy importante también conocer que cada una de estas herramientas necesita mucha profundización, ¿cierto? O sea, si uno va a comenzar una especialización en este software, por ejemplo el TMS, WMS o cualquiera de ellos, necesita profundizar de una forma significativa, ¿sí? O sea que necesitas tiempo, por decir algo, mínimo 6 meses por cada uno de ellos para manejarlo adecuadamente, para implementarlo, para entenderlo y para volverse un especialista en su manejo, ¿cierto? Entonces, ustedes como logísticos, si quieren hacer profundización en cada uno de ellos, pues tienen mucho trabajo por hacer, porque se requiere muy buen tiempo para poderlo asimilar, ¿cierto? Generalmente, lo que se hace es en las empresas cuando se ingresa, entonces hay unas capacitaciones que se programan de tal forma que ustedes se vayan apropiando de los diferentes software que tienen las organizaciones. Y eso es muy importante también tenerlo presente. No todas las empresas trabajan con los mismos software, ni son los mismos proveedores de software. Entonces, puede que tengan un TMS de marca X trabajándolo en Postobón, pero en otra empresa, por decir algo en familia, tengan otro TMS de marca Y. Entonces, a pesar de que los conceptos generales son los mismos, pero la operación, la implementación tiene sus diferencias significativas, ¿sí? Las ventajas: facilita el abastecimiento de servicios de transporte, mejora la planeación y optimización de actividades de transporte, permite rastrear y dar seguimiento al cargamento, permite la consolidación de carga, facilita la atención de reclamos y solicitudes de los clientes, debido a que por medio de este sistema es posible realizar trazabilidad a los cargamentos.
Bueno, eh, desventajas, hay que hacer una reestructuración del proceso de transporte y en el manejo de flota cuando se requiere la planeación y operación completa de equipos como tractores, camiones e inclusive operadores. Bueno, esta información uno la encuentra generalmente en Internet, o sea que ustedes para llenar estos cuadros hacen consultas en Internet y también en el material de apoyo que está en la plataforma, ¿cierto? En la parte de costos, altos costos de implementación. Mire que la mayoría tiene altos costos de implementación, es una característica que tiene estos software, ¿sí? Debido a que se adquiere una herramienta poderosa de análisis y simulación. Las empresas que lo utilizan, por ejemplo, Audi Pharma, y en qué producto, en medicamentos, ¿sí? Listo. Bueno, ahí está también el SR, el EPC, etcétera. Entonces, entendiéndose el cuadro y cómo se organiza, ya en el equipo ustedes, en las consultas que hacen, miran cuáles incorporar. Yo diría que entre cuatro, máximo cinco que citen por cada parte de la cadena de suministro. Por ejemplo, por aprovisionamiento, entre 4 y 5 pueden citar máximo, no hay que pasar de ahí. Igual en la parte de logística interna y la logística de distribución. ¿Sí? Bueno. Y una vez elaborado el cuadro, entonces van a la elaboración del mapa mental. ¿Cierto? Entonces, la elaboración del mapa mental es una metodología gráfica para representar, en este caso, cómo son los TICs, las TICs empleadas en la logística. Entonces, tenemos las TICs como protagonista y por eso se pone en el centro de la imagen. Luego las dividimos en las diferentes áreas de la cadena de suministro, entonces en aprovisionamiento, distribución y la logística interna. Y aprovisionamiento, entonces vamos anexando lo que son los diferentes software o las TICs aplicadas a cada una de las áreas, o sea, las que vimos o ustedes consignan en el cuadro, entonces las traen acá. Por ejemplo, en aprovisionamiento tenemos el EDI, el e-procurement y el BMI, ¿cierto? Esto es inventario manejados por el proveedor. ¿Sí? En la parte de la logística interna tenemos el RFID, que es la identificación por radiofrecuencia, el MRP, aquí hay una que no alcanzo a visualizar, pero yo la amplío a ver si se nos ve bien. Esta. Ahí dice soluciones Pick to Light y Pick to Voice. Esta es para metodologías de picking, ¿cierto? Hacer el picking a través de luz o lectores de rayos X de infrarrojos o lectores de códigos de barras y a través de comandos de voz que lo emplean algunas empresas. Dentro de la logística interna también tenemos el ERP, el WMS y el código de barras, ¿cierto? Y en la logística de distribución, siguiendo el mapa mental, podemos tener el TMS, el CRM, el EPC y el GPS. Ese es un ejemplo de la elaboración del mapa mental. O sea que esta es una guía, pero ya ustedes dentro del trabajo que realizan definen cómo elaborar su mapa mental.
Entonces ya tenemos el ejemplo de cómo se realiza el cuadro y cómo se elabora el mapa mental. ¿Listo? Vuelvo y le repito, cada uno de estos software es todo un tema por estudiar, ¿cierto? Y en la profundización de cada uno de ellos, yo le pongo mínimo 6 meses para poder uno comenzar a ser experto en su manejo. ¿Sí? Son intensivos, son herramientas que requieren muchas adecuaciones a nivel organizacional, reestructuración de procesos, también normalización de la documentación, jerarquización de la información, definir roles de usuario dentro de la empresa, definir niveles de seguridad con las claves de acceso, parametrizar la información, archivarla, eh, saber cómo rastrear esa información, etcétera. Entonces, es un abrebocas realmente esto que estamos viendo para todo el mundo que tiene las TICs aplicadas en logística. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Queda claro cómo hay que presentar la evidencia? ¿Se entiende? ¿Algún aporte adicional? ¿Quién tiene experiencia en el manejo de software a nivel de empresas? Giovannis, Lenny, adelante Lenny. Hola, buenas noches, instructor. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches, compañeros. Bueno, instructor, una pregunta. Lo que pasa es que yo hace poco estuve en una entrevista en una empresa de vidrios, de todo el tema de vidrios, de ventanales grandes y eso. Y es una empresa pequeña. Ellos no tienen inventario de absolutamente nada. Entonces, yo quería preguntarle cómo ellos no están manejando ni sistemas, ni WMS, ni absolutamente nada. Quería saber, bueno, ¿qué es recomendable o cómo se podría llevar un inventario Lo más básico ahí es manejarlo en Excel. Eso es lo más básico que se puede comenzar a hacer en una empresa cuando no tiene cómo hacer inversión en un WMS. Entonces, generalmente uno genera tablas de Excel donde primero tienes que hacer el inventario de todo lo que tienen para comenzar a organizar. Y ese es el inventario inicial de que tú partes, ¿cierto? Y luego tienes que hacer un control que debe ser muy estricto, lógicamente, en colaboración con nosotros para todos los ingresos y las salidas de las mercancías. Hay que implementar en Excel, esa es la herramienta más básica. Generalmente las empresas pues tienen acceso a Excel y es una herramienta de cálculo que ayuda mucho a manejar este tipo de inventarios así, digamos que semi, semi-tecnológico, ¿cierto? Porque no alcanza a ser lo más ideal, pero es mejor que solo llevarlo de forma manual, ¿cierto? Porque es que llevar un inventario manual es muy riesgoso. Generalmente la gente lo hace a través de lo que llamaban el Cardex, que son unas hojitas que se llenan así, ¿cierto? Por escrito. Sí, señor, uy, es Pero complicadísimo. sí, en eso se cometen muchos errores y además de eso que lastimosamente hay una cultura del robo y dentro de esa cultura Sí, del robo pues se pierde mucha mercancía. Entonces cuando vas a comparar lo que está sentado en el CARDES de forma manual contra lo que hay real, siempre encuentra uno desfases. sí, Entonces la primera aproximación que uno hace es intentar manejarlo en Excel, ¿cierto? Y en Excel ya pues utilizas unas herramientas de tabla dinámica, le metes cálculos matemáticos, también te puede mandar avisos de cuando se está llegando al inventario mínimo para que te mande una alerta, que eso ya son con unas funciones pues que se manejan en Excel y eso pues va ayudando a normalizar más la empresa en el tema de inventarios. Y también se tiene que partir de la cultura, la gente hay que capacitarla para que la información pues que vaya consignando sea real y vayan alimentando la información en el sistema.
El Excel también se pueden hacer hojas de cálculo compartidas, ¿cierto? Anteriormente uno lo que hace era tener Excel instalado en cada uno de los computadores, pero cuando uno actualiza la información, esa no se actualiza para los otros computadores. Entonces lo que se hace es crear el Excel en la nube, donde determinadas personas tengan acceso, generalmente los supervisores, para que puedan ingresar la información continuamente y se hablen entre todos un mismo idioma y sepan en qué estado está la evolución del inventario. Eso es lo que uno puede hacer pues para comenzar a normalizar. Ah, listo, sí, señor. De pronto tal vez llevar como un formatico para las salidas y las entradas de mercancía, de pronto, no sé. Sí, claro, sí hay que llevarlo, pero el formato hay que hacerlo de manera electrónica, o sea, en Excel, donde esté el tipo de producto pues en un título grande. Debe haber una columna que diga la fecha, la referencia del producto, cuánto es el inventario inicial, eh, las entradas, las salidas y el inventario final. Generalmente pues con esas columnas uno comienza a hacer el control. Ah, Bueno, listo, sí, señor. listo, Lenny. Gracias. ¿Y tú has Vale, trabajado gracias. software, cierto? ¿Tú has estado con comercio exterior o con qué, Lenny? Bueno, yo manejé primeramente el Word Office, después manejé, ¿cómo es que se llama? Joxy y después manejé el Oracle NetSuite. ¿Y esos son de qué? ¿Para qué sirven? El Joxy era para, o sea, era un sistema como muy completo, entonces el tema de facturación y el tema de inventarios, el tema de pedidos Ujú. y el tema de, en el Joxy se podía también llevar el tema de los packing y los picking. Ah, sí. Y en el, bueno, el Word Office era más contable, más tema de facturación, más tema contable, más tema de registro. Y en el Oracle NetSuite era también más logístico, entonces uno ingresaba la mercancía, después la sacaba, después facturaba, era como más logístico, como ingresos, salidas y facturación, ingresos, salidas y facturación. También Oracle NetSuite maneja también el tema contable, pero pues es un poquito más complejo, es un poco más complejo esa parte. Claro. ¿Y cuánto tiempo estuviste en capacitación en la empresa para manejar bien esos sistemas? Bueno, con el Joxy, el Word Office, en una semana me dieron de capacitación, una semana y de ahí para adelante, como el cuento, mirar cómo se defiende. Sí, Y verdad. con el Oracle ya sí fue más de, no, menos de una semana, eso fueron como 3 días, nos explicaron como lo básico Mm. y ya después dijeron, bueno, vaya, lísteme un pedido y usted va descargando y vamos haciéndolo rápido y rápido. Entonces fue como el aprendizaje fue más haciendo las cosas. Entonces creo que Más fue haciendo también las días. cosas Sí. y cometiendo errores, sí. No, sí, cometí unos errores desastrosos. Me Claro, no, tuvieron eso es paciencia porque yo complicado. era la única mujer en el área de bodega. Eso es Pero delicado, sí, ¿cierto? O sea, cuando la sí, empresa no invierte tanto en capacitación, sino que lo va soltando ahí con unos poquitos días, a que enfrente la realidad de eso, se puede caer en esos tipos de errores y errores que pueden costar bastante dinero porque una falla de esos desencadena todos los problemas en diferentes áreas. Todo eso va enlazado entre las áreas, sí, ¿cierto? claro. Por ejemplo, un Sí, más error que en todo el el... tema de fletes. El tema de Sí, fletes fue complicadísimo. Enviaba mercancía de más, mercancía que faltaba, mercancía, bueno, eso fue wow, también un tipo de cosas bastante locas. Pero tremendo. no, ahí se aprendió, sí, prácticamente eso en un mes ya uno se vuelve muy, muy cuidadoso, decir, bueno, si hacemos esto, ojo pilas porque pasa esto. Y con el área de facturación fue igual, en una semana me soltaron el proceso y fue más sencillo, más práctico, pero entonces de estar más pendiente del tema del peso, del volumen, de la cantidad de cajas, de cómo está embalado, todo ese tema. Pero sí fue un poquito complejo aprender Ok, así. listo, perfecto, gracias. Johannes, ¿qué más, hombre? Johannes, adelante.
Instructor, buenas noches, compañero, buenas noches. ¿Qué más, hombre? ¿Cómo vas? Bien, gracias, aquí dándole. Vos seguís en ¿Cómo Chile, estás? ¿cierto? ¿O no? Sí, señor, por acá ando. ¿Cómo va esa tierra por allá, Sí, hombre? señor. Bueno, pues han hecho muchos cambios últimamente, pero se va bien, se trabaja. Sí, Sí, sí. qué bueno, hombre. En la parte logística allá en Chile. Bueno, pues yo realmente no estoy trabajando en lo que tengo el contrato todavía por un tema de tiempos de las visas. Sí. Las visas están demoradas porque hay demasiadas personas que están migrando hacia acá y eso está colapsado. Hasta los permisos de trabajo que demoran un mes, no los han podido entregar. Pero estoy en un restaurante colombiano, pertenece a una familiar, y pues me llamó mucho la atención lo que decía la compañera, lo que decía usted, instructor, sobre manejar el Excel en la nube. Porque es que aquí, pues, en base a los conocimientos que he adquirido con esta carrera tecnológica, he tratado de implementarle el inventario aquí en el restaurante porque hay mucha merma de los trabajadores por malos procesos y entonces se ha hecho un poquito difícil y no encontraba como esa luz hasta que los escuché hablando. Ah, sí, puedes comenzar con eso, pues es un negocio familiar, inicia con eso, donde se consigna la información ahí en la nube, o sea, que se comparte ya con la persona pues que también va a tener acceso para que no se les descoordine mucho la información y ya manejan ahí y se actualiza continuamente cada que se ingrese un dato. Así es, sí, no, así voy a implementar, voy a sentarme a evaluar eso bien. Ah, listo, Johannes, pues hombre, que te siga yendo bien por allá y todo salga como ha de ser, hombre. Gracias, instructor, gracias. Listo, bueno. Entonces, esa es la primera evidencia, ya quedamos claros con ella. Vamos para la otra evidencia que pide el sistema. Voy a compartirles aquí pantalla. Entonces vamos para la evidencia 13.5. Listo, vamos a cargar la evidencia 13.5, que es el estudio de casos. Listo, ahí les voy a comenzar a compartir la pantalla. Listo. Dar clic aquí para ver la evidencia. Y esta se llama estudio de casos empresariales, ¿cierto? Esta evidencia va enlazada con la anterior. El objetivo es aplicar lo que se hizo en el cuadro a la solución de estos casos. Vamos a ver cuáles son los casos. Lo primero, si un empresario o gerente quiere que su empresa sobreviva en el entorno laboral, tiene que seguir aprendiendo constantemente con el propósito de alcanzar un proceso de adaptación y mantenerse al día para evitar el olvido de sus conocimientos. Un aspecto muy importante de ello es la actualización en cuanto a las TIC, que cada día avanzan y se van globalizando rápidamente, ¿cierto? Para nosotros no es nuevo la velocidad a las que van las tecnologías de la información y la comunicación. Continuamente tienen ese progreso vertiginoso que hasta muchas veces se va quedando uno debido a la gran velocidad que llevan todos esos procesos de innovación, ¿sí? Esto quiere decir que si la empresa no se actualiza a nivel tecnológico estará out o pasado de moda. Partiendo de lo anterior, para esta evidencia se plantean 5 casos, sobre cada uno de los cuales debe contestar los interrogantes que se formulan. Para ello, lea cada caso y resuelva las preguntas.
Casos empresariales prácticos. Caso uno. San Ángel es uno de los mayores productores de pan. Sus productos se venden por toda Colombia a través de agentes independientes que utilizan un sistema de entrega directa a supermercados y tiendas. Los empleados realizan la toma de pedidos por medio manual, ¿cierto? Porque se acostumbraba a ir a cada tienda y anotar en el cuaderno qué necesitaba cada uno de los clientes. A través de facturas, el empleado toma 8 horas para llevar la factura a la empresa, porque también decíamos que ese proceso de traslado era demorado, ¿cierto? Ahora ya sabemos con qué velocidad pueden viajar esos datos, ¿cierto? La secretaria dura 2 horas para llevar esa factura al departamento de inventarios. A su vez, este departamento demora 6 horas para remitir la factura al departamento de despacho y el pedido se está despachando 8 horas después. Teniendo en cuenta lo anterior, resuelva los siguientes ítems. ¿Qué tecnología de la información y la comunicación utilizaría para resolver este caso? Nombre 3 opciones y justifique su respuesta. Dice mínimo 10 renglones. B. Gráficamente ilustre el procedimiento y recorrido de la factura, desde el punto de inicio al punto final de la empresa San Ángel. Caso 2. Bueno, entonces, lo que nos invita a este caso es a consultar cuáles son las tecnologías de la información y la comunicación de las que consultamos que se aplican y citarlas acá. Y se justifica porque esa TIC aplicada puede ayudar a solucionar este inconveniente en la toma de pedidos de forma manual y las demoras en tiempo que se dan debido a ese proceso, ¿sí? Bueno, vamos para el caso 2. San Martín es una empresa que presta el servicio de lavado de alfombras a domicilios. El día de hoy presta un servicio a la familia Castro. En el momento de realizar el pago, el señor Juan Castro saca su tarjeta de crédito. Pero los empleados de la empresa San Martín siempre han trabajado con pagos en efectivo y no reciben este medio de pago. Partiendo de lo anterior, resuelva los siguientes ítems. A. ¿Qué tecnología de la información y la comunicación utilizaría para resolver este caso? Nombre 3 opciones y justifique su respuesta. En este tema de métodos de pagos también podemos hablar de los métodos tecnológicos que hay ahora, ¿cierto? Por ejemplo, a uno le hablan de Nequi. Es un método sencillo que hay de pago y que no implica costos para las personas que hacen las transacciones, ¿cierto? Ahí también se puede citar esas herramientas tecnológicas que tenemos ahora, ¿cierto? Además de las que ustedes consultan, pues, en el trabajo aplicado de las TICs. Gráficamente ilustre las 3 alternativas que escogió para resolver este caso. Valentina, adelante. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, una pregunta. Digamos, cuando en el caso anterior tuvimos que mencionar las herramientas tecnológicas, ¿es mencionar, digamos, las que veíamos en el cuadro, el WMS, algo así, o es mencionar programas que hagan referencia a esas herramientas? Sí, generalmente son las que se consultan en el cuadro, o sea, las TICs aplicadas que hiciste para el cuadro y esas ya las traes a colación para
poder resolver estos casos. Ahora, si no se encuentra si no se encuentra dentro del cuadro, dentro de la investigación que hicieron, entonces también pueden consultar en internet cuáles se aplican a estos casos que se están citando y lo redactas ahí, lo justificas. Vale, sí, señor. ¿Y la justificación de 10 renglones es entre los tres o Sí, 10 entre, renglones por cada opción? no, entre los tres, no tiene que ser algo muy extenso. Ah, vale, sí. Listo, ok. Gracias. Bueno, a ti. Bueno, continuamos. El estudio de caso. Vamos para el caso 3. La empresa Don Diego SAS es una empresa productora de mesas. Su fábrica está ubicada en el municipio de El Espinal y sus áreas comerciales y administrativas están ubicadas a 10 kilómetros en el municipio de Ibagué. Almacén El Exitazo, su mejor cliente, realizó un pedido de 100 unidades de sillas. En las oficinas de la empresa de San Diego le informan que su pedido está en camino. Por su parte, el gerente del Instructor, qué almacén pena, me estaba presentando. no se ve. Sí, Espérate, yo miro a ver sí qué pasa. estaba presentando, pero estaba... Espérate, yo miro qué pasa. Bueno, espere, yo vuelvo a compartir pantalla, por favor. Listo, ahí ya se visualiza el caso 3. Listo, sí, señor. Sí, ok, gracias. Sí, señor. Sí, señor. Almacén El Exitazo, su mejor cliente, realizó un pedido de 100 unidades de sillas. En las oficinas de la empresa de San Diego le informan que su pedido está en camino. Por su parte, el gerente del almacén El Exitazo necesita conocer el estado y ubicación de su mercancía y amenaza con no recibirla si ésta no llega a tiempo. Con base en lo anterior, resuelva la siguiente pregunta. ¿Qué tecnología de la información y la comunicación utilizaría para resolver este caso? Nombre 3 opciones y justifique su respuesta. Bueno, un caso pues que es común que el cliente quiera saber dónde va su mercancía y si se la entregan a tiempo. Ya tenemos tecnologías pues que facilitan ese tipo de información. El caso 4, la empresa La Ilumina es una fábrica de velas y velones. Almacenes el 2x1 le hace un pedido de 500 cajas de velas. El departamento de ventas verifica en su sistema si hay en inventario en esa cantidad, lo cual arroja que en el inventario hay 600 cajas, por lo cual emite la orden de despacho al departamento de almacenes. El coordinador logístico encargado verifica en su inventario y solo encuentra 400 cajas, por lo cual no puede cumplir con ese pedido. Lo que mirábamos ahora, el tema del inventario, ¿cierto? Un desfase entre lo que aparece documentado y el inventario real. Eso es común en las empresas, ¿cierto? Pero con la tecnología esta brecha
tiende a minimizarse significativamente. Por consiguiente, resuelva la siguiente pregunta. ¿Qué tecnología de la información y la comunicación utilizaría para resolver este caso? Y ahí también nombre 3 opciones y justifique. Y el caso 5, Manuela se encuentra realizando un mercado en el almacén de cadena Surti hoy. Lleva un atún enlatado marcado a un precio de 2.500. En el momento que llega a la caja a pagar este producto, aparece en el sistema un precio de 3.500, por lo cual decide no llevarlo. Errores en el etiquetado de precio en el producto, ¿cierto? Teniendo en cuenta el caso previamente descrito, resuelva las siguientes preguntas. ¿Qué tecnología de la información y la comunicación utilizaría para resolver este caso? Nombre 3 opciones y justifique. Y B, ¿cuáles cree usted que son las tecnologías de la información y la comunicación fundamentales que toda empresa comercial y productora debe de tener? Nombre 3 y justifique su respuesta. Bueno, entonces esta evidencia nos trae estudios de casos empresariales, situaciones que se ven a diario en las empresas. Esto no es ajeno a ello. Y aquí lo que se trata es que se ponga uno en el lugar de la empresa y busque las mejores alternativas para solución a través de las herramientas tecnológicas basado en el tema de las TICs. Ahí como equipo entonces se complementan, intercambian información, pueden buscar en internet y también con el uso que ustedes dan a sus teléfonos móviles o a través del computador, pues son también herramientas que ya están al alcance de nosotros con todas las aplicaciones que han ido saliendo. ¿Alguna duda al respecto con la evidencia? ¿Queda claro? Queda claro, instructor. Queda claro, instructor. Gracias. Listo, bueno, entonces esas son las 2 evidencias que tenemos para esta semana. Espero pues que les vaya muy bien con ellas. Si hay alguna inquietud adicional, yo he ido respondiendo a los correos de las personas que tienen trabajos todavía atrasados. Me han enviado correos y les he ido dando indicaciones y algunos les he estado activando las evidencias en la plataforma, ¿cierto? Es importante montar esas evidencias en plataforma porque es donde se tiene todo el soporte. Ahora, cuando son muchas evidencias, sí llegamos a un acuerdo, o sea, porque hay personas que llegan y me dicen, es que tengo 10 evidencias pendientes, ya sí es más complejo, entonces hay que ver cómo poner un trabajo especial que nos ayude a poder convalidar eh, esas evidencias que tiene todavía faltantes. Les pido pues que hagan su mejor esfuerzo para que no se atrasen. Estamos en la recta final, este año terminamos etapa lectiva y hagan su mejor esfuerzo para estar al día en todas las áreas, tanto en logística como las transversales, para que no tengan pues ningún inconveniente y se puedan graduar fácilmente y tengan esas puertas abiertas ya en el mercado profesional. Cristian, adelante. Instructor, buenas noches. Buenas noches. Instructor, lo que pasa es que hay una compañera que habló con nosotros para ver si la podemos pues integrar en el grupo de nosotros. Lo que pasa es que ella creo que estaba en un grupo y como que todos se retiraron, Sí. entonces quedó sola. Entonces nosotros somos cuatro en sí, entonces no sé si se pueda uno de cinco porque ella como no tiene grupo, pues habló con nosotros. ¿Y qué ficha es? Es la misma, 559. 559. Ella, ella le escribió ahí aquí en los mensajes, se llama Juliet. Ahí le acabo de escribir un mensaje. Ok, espera, yo miro ese tema. Juliet. Juliet Quintero Pinilla. Mm, ella estaba en el grupo 7.
y ustedes están en el grupo 8. Espera, ya voy a verificar entonces. Listo. La ficha 59. Espera, yo entro al grupo y miro ese tema. Bueno, las personas pues que no tengan ningún caso en específico pueden ir saliendo de la reunión tranquilamente. Esa era la información que tenía para el día de hoy y me quedo pues ya resolviendo temas específicos de las personas que tienen esos casos especiales, ¿de acuerdo? Muchas gracias y que sigan pues creciendo en conocimientos y les deseo lo mejor. Gracias, buenas noches, instructor. Buenas noches. Gracias a usted, profe. Bendiciones. Buenas noches, compañeros. Buenas noches.